No nos preocupemos demasiado por lo que sale en los periódicos, que hay que preocuparse, obviamente, porque un periódico, por ejemplo, una noticia de un periódico la leen 133 personas, ¿vale? Imagínate que es una mentira que escriben en un blog en el diario El País. Pues lo leen filtrada por algún cargo público. Pues lo leen 133 personas. Sin embargo, sales en televisión y te ven, esto lo hemos hablado alguna vez, 7 millones de personas. Entonces, no, en Telecinco en la Sexta. En la Sexta. Entonces te vas en la Sexta, sí. En otro lugar yo no voy, van otros compañeros enviados, por cierto, por la Comisión Ejecutiva Federal. Está ahora el compañero y la compañera Alberto Sotillos y otros. Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a la Sexta, que donde me verás, imagino. Voy a la Sexta y ahí te ven 3 millones de personas. Y no que me vean a mí, no que es del público personal, que va Livia, que también ha estado en algunas televisiones, y le ve mucha gente. ¿Y de qué se trata? No se trata de nada personal que le guste a uno o le deje de gustar, porque el recorrido de la imagen dura muy poco, sino se trata de enviar el mensaje del partido. Estamos dirigidos cuando envías ese mensaje del partido completamente. El otro día tuvimos una experiencia muy interesante, que es que teníamos un problema del ERE, ¿no? Entonces, de los ERE de Andalucía. Entonces, en el debate, que fue en Telecinco, el debate de ERE de Andalucía fue un debate intenso, donde fui yo, porque me mandó el partido ir, y fui yo. Y diréis, ¿qué tienes que ver tú con el ERE de Andalucía? Pues fui con el ERE de Andalucía. Y yo estaba, lo puedo decir aquí sin que nadie me grabe, teledirigido, nunca mejor dicho, por José Antonio Griñán y por Mario Jiménez, que es el secretario de la organización. Bueno, tan teledirigido que me mandaban mensajes por WhatsApp todo el tiempo, como es natural, ¿no? Como es natural.